El 27 de septiembre del 2023 no fue un día más para ella. Ella es Inés Grimland y viajó de Argentina a Israel para darle la bienvenida al mundo a su primer bisnieto Kai. Ella y toda su familia son sobrevivientes y pueden contar la historia. Ellos estaban en la zona de los kibutzim afectados y se fueron con lo opuesto, dejando atrás días de felicidad, de sueños y de grandes abrazos familiares. La historia de Inés es la historia de una heroína que merece ser escuchada una y mil veces. Bienvenidos a un episodio nuevo, un episodio muy especial porque yo a ella la quiero mucho, la admiro mucho, la conozco hace muchísimos años y sé bastante de su historia. Nunca me hubiera imaginado cuando le pregunté a su nieta cómo estaba su familia, que Inés estaba en Israel el 7 de octubre. Así que antes que nada me gustaría que cuentes quién sos y qué te llevó el 7 de octubre a estar allá. Soy Inés Grimland, soy actriz, narradora oral, escritora, directora de teatro, dramaturga. El 18 de septiembre llegué a Israel porque quería recibir a mi bisnieto. Mi bisnieto Kai nació el 27 de septiembre y cuando fue ese fatídico 7 de octubre estábamos en el kibutz Nirim, a donde vive mi hija mayor con su familia y también en otra casa Uriel con su esposa Amy y su bebé Kai. Así que estuvimos allí entre los primeros kibutzim que atacaron y recién de a poco voy cayendo en cuenta todo lo que nos pasó y todo lo que sigue pasando a mucha gente. ¿Cómo fueron esos días previos? ¿Y qué te acordás de qué pasó el 7? ¿Cómo te levantaste? ¿Qué hiciste? Los días previos fueron preciosos porque estábamos pendientes del nacimiento de Kai. Estábamos en el kibutz, hubo un festejo el viernes 6 de los 77 años del kibutz. Había comida, baile, canto, reuniones, todo el kibutz reunido celebrando. Y yo me saqué una foto, mira, uno nunca sabe lo que le depara el destino. Había un cartel grandote que decía 77, que eran los años que cumplía el kibutz. Y yo me saqué una foto muy divertida en ese momento señalando los 77, porque yo también tengo 77 años. Mirá. Y esa noche nos acostamos normalmente y a las 6:30 de la mañana empezaron a sonar las sirenas. La habitación que a mí me destinaron en la casa de mi hija Débora es la del Mamad, que es el refugio, la habitación de seguridad. Y a las 6 de la mañana empezaron las sirenas y empezó Tseva Adom, que es la señal, se aproximan bombardeos, y mi hija, mi yerno y mi nieto mayor, que también estaba ahí, entraron a la habitación donde yo dormía. Nos quedamos ahí pensando que era uno más de los tantos ataques que recibía esa zona, porque lamentablemente están acostumbrados. Empezó a pasar un poco, una hora y algo, y empezamos a enterarnos de que era muchísimo peor, porque además de los bombardeos, habían infiltrado terroristas en el kibutz y que entraron por la zona donde vivía mi nieto Uriel. Estaba en ese momento con su bebé recién nacido, su esposa y su suegra, y empezaron a incendiar todas las casas, autos y lo que pudieron de la zona, y también intentaban entrar a las habitaciones de seguridad. Mi nieto y su familia estuvieron contra la puerta atajando todo lo que pudieron para que los terroristas no pudieran entrar a ese cuarto. Por suerte pudieron aguantar, los terroristas no pudieron entrar al cuarto de seguridad y empezaron a robar y a incendiar la casa. Mi nieto Uriel con su familia estuvieron encerrados en esa habitación más o menos unas 7 horas, tratando de, con todo el humo que les entraba por las rendijas y tratando de ver cómo hacer para sobrevivir. Salir era imposible porque estaban rodeados y lo que esperaban los terroristas era que la gente saliera y los mataban. Pudieron abrir una pequeña rendijita en esa habitación donde entraba un poquitito de aire
apenas, y cuando no escuchaban más que rondaban los terroristas, se turnaban para respirar. Y en una de esas lo pusieron también a mi bisnieto, a Kai, sobre esa ventanita para que pudiera respirar. Y mientras tanto, mi nieto mayor, que estaba con nosotros en la pieza de seguridad en la casa de Débora, de mi hija, estaba todo el tiempo que pudo hablando con su hermano, digamos, dándole aliento y diciéndole y acompañando y tratando de que no se desmayara porque el humo los estaba ahogando. Y gente del kibutz que forma parte de una especie de guardias de seguridad que tienen todos los kibutzim, se dio cuenta también de lo que estaba pasando y salieron a defender el kibutz. Lograron defenderlo hasta que llegó el ejército. Apenas llegó el ejército, fueron a la zona que fue la más atacada, sacaron a mi nieto de la habitación y lo llevaron con su familia al hospital Soroka de Beersheba. Y ahí estuvieron internados varios días con oxígeno y con todas las secuelas del humo y de lo que les había pasado que todavía les dura. Yo creo que nuestra familia es una especie de milagro caminando porque que ellos estén vivos es un milagro de verdad y de a poco me voy dando cuenta de que el hecho de que nosotros estemos vivos también es un milagro, porque los terroristas no alcanzaron a llegar hasta donde estábamos. Y cuando llegó el ejército, después que sacaron a la gente más afectada, nos avisaron que de a poco iban a venir a buscarnos a cada una de las casas para llevarnos a un refugio común más grande para poder protegernos, la gente del ejército. Estuvimos ahí encerrados bastantes horas más, ya se había hecho de noche y cuando nos tocó el turno a nosotros, y también el miedo era que quién iba a venir a golpear para sacarnos de ahí, porque no se sabía, todavía había terroristas infiltrados. Finalmente llegó la gente del ejército, nos fueron llevando de a poco hasta el refugio general y ahí estuvimos toda la noche y al mediodía de la mañana siguiente nos dijeron que teníamos que evacuar el kibutz. Salimos prácticamente con lo puesto, todas mis cosas quedaron allá, mi valija, la valija grande, la chiquitita, mi ropa. Eh, pero bueno, y salimos custodiados también por el ejército en una caravana. Adelante iba un bus con la gente que no tenía con qué viajar porque les habían quemado todo, las casas, los coches, todo. Y atrás íbamos los que podíamos tener medio de locomoción, o sea, no, como no llegaron hasta la zona donde estábamos nosotros, el coche de mi hija estaba en una larga caravana, fuimos saliendo del kibutz también custodiados y vos veías a los costados del camino todos los coches quemados con las puertas abiertas, que eran todos los que habían masacrado en esa incursión que habían hecho desde el día anterior. Fuimos a la casa de una amiga de mi hija que vive cerca de Jerusalén y la mayoría de la gente del kibutz ahora, incluida mi familia, están en una ciudad en el sur, en una zona segura dentro de lo que se puede estar seguro en Israel en este momento, esperando a ver las instrucciones, qué es lo que puede pasar, cuándo van a poder volver a su casa, cosa que no saben, no antes de 15, 20 días y con mucha suerte. Tampoco saben qué se van a encontrar cuando vuelvan a su casa. El único que sabe seguro qué es lo que va a encontrar es Uriel, mi nieto, porque sabe que no va a encontrar nada. La casa totalmente quemada, perdieron todo, pero tienen la vida, que es lo más importante, y están físicamente recuperándose. Toda la cuestión psicológica es otra historia que supongo que se podrá ir superando de a poco. Es tan fuerte lo que estás contando que no sé qué decir. Es tan fuerte porque es en primera persona y es tu historia, la historia de tu familia. Te quería preguntar porque yo si algo vengo diciendo por estos días es que no somos números, ¿no? Que cada uno es una persona, una Mm. identidad y tiene una historia de vida. Me interesa conocerlos a ellos, me interesa que la gente que nos escuche conozca a tu familia. ¿Cómo es tu familia, todos los que viven allá? ¿Por qué viven ahí? ¿Cómo es vivir ahí? ¿Qué conocías antes de esta fecha
la vida allá? Porque me imagino que vos ya habías viajado alguna vez. Yo tengo 3 hijas, Débora, Karina y Tamara. Débora, que es mi hija mayor, vive en el kibutz Nirim, tiene 2 hijos, Yotam y Uriel. Yotam en este momento está en Tel Aviv, y Uriel está en las zonas que están en este momento en los hoteles pagados por el ejército, pero ellos viven en Nirim. Mi hija Débora es la que yo te hablé recién, mi hija mayor. Karina, que es mi otra hija, vive en Buenos Aires, también tiene 2 hijas, y mi hija más chica, Tamara, vive en Jerusalén. La verdad es que cuando decidieron irse a vivir a Israel ya hace muchos, muchos años, yo sufrí mucho al principio, no podía entender por qué se iban, pero lo que sé al día de hoy, lo que entendí es que cada uno tiene derecho a vivir en el lugar que quiere y que mis hijas también tienen el derecho de elegir dónde quieren vivir. Y ellas, lo que único que dentro de toda esta tragedia me tranquiliza y desde siempre es que cada una de mis 3 hijas está viviendo en el lugar que eligió. Y yo lo único que puedo hacer es acompañar. Yo viajo lo más a menudo que puedo. Yo, de hecho, prepandemia trabajaba mucho en España, en festivales de teatro y me invitaban narración. Y cada vez que iba a España, te imaginás que estaba al ladito de Israel. Tenía la posibilidad, con lo que ganaba en España, me iba a Israel a estar con mis hijas. Así que conozco cómo es la vida de allá. Estuve muchas veces en muchos lugares y también muchas veces viviendo en el kibutz. Y la vida en los kibutzim es hermosa, porque si vos ves esos lugares, pura paz, trabajan la tierra, cada uno tiene sus propios trabajos además, hay vida comunitaria, hay contención para los ancianos, para la gente adulta, hay escuelas para chicos, o sea, es hermoso. Si se pudiera vivir en paz, te digo que es casi una vida ideal, pero desgraciadamente no se puede vivir en paz porque el terrorismo es terrible y el terrorismo es una lucha constante contra todo el pueblo de todo el mundo. O sea, a los terroristas no les importa ni su propio pueblo. Imagínate si les va a importar la gente de Israel o de Argentina o de Bruselas o de Francia o de Italia o de donde sea. Esa es la lucha que se lleva a cabo en este momento, especialmente contra Israel por parte del terrorismo. Pero después de Israel, ¿qué? Nosotros también sufrimos acá ataques terroristas y estos ataques no distinguen fronteras, no les importa nada, lo único que buscan es sembrar el terror. Entonces no importa si sos judía, católica, musulmana, testigo de Jehová o lo que fuere. Si no sos lo que ellos dicen que tenés que ser, no tenés derecho a existir. Entonces, eso es lo que habría que entender de una vez por todas. ¿Cómo es estar acá ahora y saber que estuviste hace unos días allá? Lo único que te puedo decir en este momento es que cada día que pasa estoy un poquitito peor, porque en el momento en que estás atravesando la situación que sea, lo único que uno quiere es sobrevivir. Y yo, además de que no entendía mucho del idioma, yo trataba de, casi te diría, de hacerme invisible, porque no quería ser una preocupación más para mis hijas. Entonces, en ese momento yo hacía lo que me decían: quédate en el piso, no contestes a nadie, llévate algo de agua, no te muevas, no hables, no te acerques a la ventana. Y yo hacía todo lo que me decían que tenía que hacer. Y después cuando salimos, cuando nos sacaron de ahí, y estuve con todo el resto de la gente del kibutz y que entendimos un poco más lo que estaba pasando, ahí fue cuando empecé a tener miedo, porque antes yo no tenía miedo. Cuando pasaron las cosas yo no tenía miedo, pero tampoco sabíamos exactamente qué era lo que sucedía. Y ahora que estoy acá en casa en Buenos Aires, creo que me está cayendo encima toda la ficha de lo que pasó y de verdad cada mañana que me levanto, además de decir gracias, no sé cuántas veces, estoy en una especie de sube y baja, porque de repente estoy bien y de repente me voy a la mierda. Yo voy a estar bien, yo también soy una sobreviviente. Mis padres sobrevivieron a la Shoah, al holocausto. Yo sobreviví a muchas batallas, mis hijos también sobreviven y vamos a salir adelante. Lo que pasa es que es muy difícil, nadie
nadie pensó jamás en sus peores pesadillas que podía pasar algo como lo que está pasando. Es inexplicable. ¿Tu familia ya había tenido alguna situación donde se hayan sentido atemorizados por vivir ahí cerca de Gaza? Si te querés que te cuente algo que parece casi un chiste, mi hija mayor Débora todo el tiempo me dice, mamá, ¿por qué no venís a vivir acá al kibutz? ¿Por qué no salís con toda la inseguridad que hay en la Argentina? Entonces, yo me pongo a pensar, qué sé yo, y allá en el kibutz, lamentablemente, claro que están acostumbrados, porque es normal entre comillas, que tengas que estar a cada rato metiéndote en la habitación en el refugio, a cada rato las alarmas contra los misiles. Eso ya forma parte de la vida cotidiana. Y lo peor de todo es que uno termina naturalizando todo eso, porque por otro lado, digamos, si vos no aceptás las condiciones del lugar en el que vivís, no podés vivir. Y mi hija ama ese kibutz y ellos están viviendo allá desde hace 20 y pico de años, 30 casi te diría, con idas y vueltas, porque una vez volvieron, pero se volvieron a ir. Sí. Y es el lugar en que ella eligió, ¿entendés? Entonces está todo bien y ojalá que esto se termine de una buena vez y que se pueda vivir en paz, porque eso es lo que, ¿qué más queremos que eso? Vivir en paz, poder criar a tus hijos tranquila, poder darles una educación, que tengan una vida linda, interesante, qué sé yo. Lamentablemente es muy difícil allá y es muy difícil entender para mucha gente que acá la lucha no es entre pueblos, no es entre israelíes y palestinos, es la lucha de dos pueblos contra el terror. Mientras no se entienda eso, lamentablemente no se va a terminar. De donde vos estabas a donde está tu bisnieto, ¿cuánto había de distancia? Unos 150 metros más o menos. Y hoy me mandaron un video de una entrevista que le hicieron a mi nieto. Yo ahí vi lo que estaba pasando en ese momento en que yo estaba sentada en el piso del refugio sin entender demasiado bien qué mierda estaba pasando y te juro que fue terrible. Y mi bisnieto, que lo habían puesto un ratito en la ventana para que pudiera respirar, me mató esa foto, no te puedo explicar, después te la voy a mandar, pero es terrible, es terrible. Me gustaría que la gente que nos escucha conozca algo de tus papás. Yo sé que vos contás mucho en la colectividad judía porque me ha llegado por estos días, conoces a Inés, Inés es de Sicarón Basalón, y ahí viste como todos nos encontramos con todos una vez más. A los que no saben, Sicarón Basalón tiene que ver con honrar la memoria de todo lo que pasó en el Holocausto, en la Shoah. Creo que todo tiene que ver un poco con esto, con la resiliencia que tenés vos hoy encima para levantar tu voz. No sé, tengo una memoria bastante selectiva últimamente. Mis padres fueron sobrevivientes, ellos vivían en Varsovia, se escaparon a Rusia, en Rusia por ciertas circunstancias los tomaron prisioneros los rusos, los mandaron a un campo de concentración de trabajos forzados a Siberia. En Siberia estuvieron unos 3 años, después de allí fueron a parar a Ucrania. Yo nací en Ucrania, en Kursk, en 1946. Después, por esos avatares de la vida, llegamos a la Argentina después de una larguísima historia, en julio del 48. Llegamos sin documentación y empezamos una nueva vida acá en Argentina. Mi mamá siempre fue un ejemplo de resiliencia. Yo no puedo entender cómo, a pesar de todas las condiciones terribles que tenían en Siberia, ella podía pensar que iba a sobrevivir. Y lo que ella decía era un día más de vida, un día más de vida. Y lo que ella decía también era que tener hambre era signo de vida, porque te imaginas que comida no tenían, entonces, pero ella decía, tener hambre es signo de vida, los que no tienen hambre ya están muertos y sobrevivieron en condiciones increíblemente terribles. Nunca voy a entender cómo se puede sobrevivir en las situaciones que ellos vivieron. O sea que yo tengo el germen de lo que es la resistencia y de lo que es la resiliencia y de lo que es la gana de vivir, no solamente de sobrevivir, sino las ganas de vivir. Y por eso es que doy testimonio y por eso es que hace muchos años trabajo con obras de teatro que yo escribo
y que hablan de esto, cuentan la historia. Una obra que escribí se llama Una flor roja sobre la nieve y es la historia de mi familia durante el Holocausto. Y además de muchas otras, ahora estamos dando en teatro una obra que se llama Testigos, que yo escribí y que dirijo en el Tinglado. Y ahí también es la historia de 3 sobrevivientes y la estamos dando los sábados de octubre. Yo viajé en septiembre, por lo cual quedó la dirección a cargo de mi asistente de dirección. Y de hecho, un día me llamaron para decirme que no tenían fuerzas para hacer la obra porque yo estaba en el lugar en el que estaba y en el peligro en el que estaba. Yo lo que les dije es que ni se les ocurriera bajar la obra de cartel, porque la única posibilidad que tenemos es de seguir dando testimonio desde el lugar que cada uno pueda. Porque como dije en otro reportaje, estoy convencida de que si no damos testimonio nos matan 2 veces. Entonces hay que seguir, es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que seguir contando la historia, tenemos que saber, tenemos que hacer saber lo que pasó hace 100 años, hace 70, lo que pasó hace 10 minutos. Y yo voy a seguir haciendo eso mientras pueda juntar 4 palabras y las neuronas estén derechitas y no al bies. Es increíble, Inés. Tengo una admiración profunda. Lo estás haciendo, no hay palabras para describirlo para una joven como yo de 32 años, haberte escuchado tantas veces, pero sobre todo escucharte ahora cara a cara y contar bien fuerte, ¿no? ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? Hay que aprender de estas cosas y qué hay que hacer. Que lo más importante es no quedarse callado, es ver qué podés aportar. Me gustaría saber cómo se puede ayudar a tu familia. ¿Hay algún dato que quieras dar de qué se puede hacer por ellos? Están muy contenidos, están con atención psicológica, están con atención médica, están con su gente del kibutz en el lugar. Lo que se armó también es un movimiento de solidaridad en Israel increíble. A mi nieto le donaron cantidades de cosas para el bebé y para ellos porque no tenían nada, no les quedó ni un calzoncillo, por decirlo de alguna forma. Y mi nieto lo que está haciendo, lo que hizo fue sacar de ahí, de lo que le daban, lo que necesitaba y el resto seguir donándolo. Mis nietos, los hijos de Tamara, Noya y Maor, cocinan tortas para llevarles a los soldados. Maor tiene 8 años, Noya tiene 13. La gente de las casas abre sus casas y dice, tengo una pieza, tengo un lugar, vengan, acá pueden estar mientras necesiten estar. La gente cocina, tiene lugares especiales para ayudar a los soldados. Y hay filas y filas de gente donando sangre. Solidaridad del pueblo, te digo, es una cosa maravillosa. Lo único que podemos pedir es que se termine de una vez por todas, que se entienda que lo que se está haciendo es luchar contra el terrorismo, porque hay demasiado antisemitismo abierto y solapado y mucha gente habla sin saber de qué está hablando, sin conocer el lugar, sin haber estado nunca. Entonces, dentro de lo posible, concientizar un poco o por lo menos contar. Y ya, lo único que podemos hacer es esperar que esto se termine, pedir que haya paz, que nos devuelvan a todos los chicos secuestrados, que nos devuelvan a todos nuestros hermanos que están secuestrados por Hamas. Hubo decapitación de bebés, Jessy, masacraron familias enteras. Había una fiesta en un kibutz Be'eri que había no sé qué cantidad de jóvenes, mataron como a 300. Fue, de verdad, fue una carnicería. Hasta en una guerra hay reglas. Acá se violaron todas las reglas que vos puedas imaginarte y las que no te puedas imaginar también. ¿Qué clase de justificación puede ser? ¿Qué puede existir para una cosa así? Esta no es una pelea por la tierra, es una pelea por vivir, en contra del terrorismo. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que tenemos que pedir. Entiendan que esto es terror puro, que esto no es reivindicación de los derechos palestinos. A la gente de Hamas, a los terroristas, no les importa su propio pueblo,
los ponen de escudos, no les permiten moverse de Gaza para tenerlos a mano y después mostrar cómo los israelíes atacan, pero si se quieren ir no los dejan, los agarran, los depósitos de armas están adentro de las escuelas. Entonces es una lucha contra el terror. Eso es lo que hay que entender, no es contra un pueblo. Te admiro muchísimo, no tengo palabras para agradecer tu testimonio. Me apena profundamente que hayas pasado una situación así y te quiero mandar un abrazo enorme. Me gustaría que cierres vos, si hay algo más que te gustaría decir antes de concluir con esta dura y necesaria conversación. Yo lo único que puedo hacer es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hablo todos los días con mis hijas, hablo todos los días con mis nietos. Lo único que puedo pedir es paz. Lo único que quiero pedir es que haya paz. Pero lo que tenemos que entender es que el mundo entero está en peligro. No es solamente Israel. Ahora el foco es contra Israel, pero dentro de un rato va a ser Francia o Bélgica o Alemania o Argentina o cualquier otro país del mundo. Entonces necesitamos que haya conciencia, necesitamos que se sepa de verdad lo que está sucediendo, que se dejen de lado las estupideces que se dicen sin saber de qué hablan y nada más. Y yo en este momento, qué sé yo, quisiera abrazar a mis hijas que están allá, también quisiera abrazar a mi hija que está acá y, y de hecho, por lo menos lo único que me sostiene o una de las cosas que me sostiene es lo que estoy haciendo, es poder seguir adelante con mi trabajo y poder seguir contando, porque la verdad, tener la posibilidad de contar la historia es algo que mucha gente ya no tiene. Y yo creo que tengo que seguir con eso porque después de todo lo que nos pasó, puedo contarlo, lo cual no es poca cosa. Claro que no. Siempre tenés una sonrisa, siempre salís de todo con una sonrisa. Es muy importante escucharte, realmente es muy importante escucharte. Así que te mando muchos, muchos besos, mucho amor, mucha fuerza, mucha fuerza. Nos enseñás a los jóvenes a tener ganas de vivir. Y eso en estos días es muy importante para todos nosotros. Así que de todo corazón te lo quiero agradecer. Gracias a vos, Jessy. Esta posibilidad también y lo que vos estás haciendo también es un granito de arena para que se sepa, para que se conozca, para darle la posibilidad a las personas de que puedan contar y que después, bueno, cada uno tendrá su interpretación, pero lo que pasamos, las cosas que pasamos y podemos contarlo, tenemos que seguir hablando para que se tome conciencia. Te mando miles y miles y miles de besos y abrazos y cuídate mucho y estoy para lo que necesites. Sí, corazón, un beso enorme.